Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidas a otra entrega de su programa Ajedrez Sociopolítico. Hoy nosotros tenemos un contenido bastante importante, pero antes quiero iniciar diciéndoles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube Ajedrez Sociopolítico. Ya estamos cerca de lograr la primera meta de que es llegar a los 1000 suscriptores. Entonces ya estamos por 936 me parece. Así que yo le pido por favor que a ustedes que nos ven, nos sintonizan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones, déjenos sus comentarios también para nosotros poder seguir creciendo en esta plataforma. De igual manera, yo quiero comenzar también externando mi solidaridad a mi buen amigo Víctor Gómez Casanova, quien en el día el viernes le falleció su padre, don Víctor Gómez Vergés. Así es que Víctor, hermano, espero que encuentre fortaleza en este momento, igual que a toda la familia de don Víctor Gómez Vergés. Miren, comenzando entonces con el análisis que hacemos de los temas que fueron tendencia durante toda la semana, es bueno decir, sin lugar a duda, que voy a tener que iniciar con el tema de el caso de la niña de Esmeralda en Higüey, porque esto pica y se extiende. En toda esta semana que transcurrió pasada, se dieron varias cosas interesantes y que yo quiero como poder aclarar aquí por el hecho de que en las redes sociales, en los medios, hay demasiada teoría de conspiración respecto a este evento. Yo he reunido los elementos necesarios hablando con las fuentes directas. Tuve la oportunidad de conversar con el abogado del profesor, el nuevo abogado de la familia de Esmeralda, e incluso con el padre de Esmeralda. Y también con el doctor Sergio Sarita Valdés, quien es la principal voz autorizada de aquí en este país en lo que tiene que ver en materia de patología forense. Les voy a decir cómo se llama el abogado del joven, del profesor, es Modesto Castillo. Y el abogado anterior de la familia, con quien conversé por la vía telefónica el martes, le voy a revelar algunas cosas ahora, porque se dio una situación de un conflicto entre la familia y su abogado y terminaron rompiendo sus relaciones. Y yo le voy a decir ahora en breves momentos qué fue lo que pasó ahí, por qué la familia y el abogado rompieron. Entonces, el actual abogado de la familia es Silvestre Rodríguez. También con él conversé al respecto. Y reitero también con el médico patólogo forense Sergio Sarita Valdés. Ahora vamos a reconstruir todo lo que he logrado captar con las conversaciones que he tenido con todas estas personas. Vamos primero con el conflicto entre la familia y el primer abogado, y lo voy a decir porque posteriormente el segundo abogado reveló la situación también. Por eso yo lo voy a decir, porque cuando el martes, en la tarde del martes, yo llamé a Raimundo, que gracias a los buenos oficios de mi gran amigo Leo Villavicencio, que es abogado en Higüey, me dio los contactos de todas estas personas. Entonces, yo llamo a Raimundo, que era el Raimundo Rosario, que era el primer abogado de la familia. Lo llamo en la tarde del martes. Le digo, doctor, le estoy llamando porque me interesaría que usted nos conceda una entrevista. Resulta que él me dice en ese momento, con mucho gusto te hubiese ofrecido la entrevista, pero justamente en este momento nosotros estamos renunciando al caso como abogado. Yo dije, ¿cómo? Renunciando al caso, pero ¿por qué? ¿Qué pasó?
Y él me dice, no puedo darte muchos detalles porque coordiné con la familia, acordé con la familia que no íbamos a hacer esto público hasta más un poco avanzada la semana. Entonces, yo le digo, pero dígame si lo puedo publicar en algún medio o algo por el estilo. Él me dice, yo no quiero hacerlo público todavía. ¿Por qué yo voy a hacer pública la conversación que tuve con él? Porque ya la familia se adelantó y a mí me sorprendió cuando ese mismo martes en la noche la familia anuncia que decidió cambiar de abogado y que al día siguiente iba a tener una rueda de prensa para anunciar las razones. Por eso entonces, como aunque el abogado me dijo a mí que no lo iba a hacer público, yo lo voy a hacer porque lo que él me dijo a mí también lo dijo la familia y lo dijo el abogado. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se produce la ruptura? Bueno, está en la situación de la solicitud de una segunda autopsia a la niña, a Esmeralda. Cuando hablé con el Raimundo lo que yo le pregunto, pero dígame por qué se da la ruptura. Él me dice, bueno, lo que pasa es que una parte importante de la familia no está de acuerdo con que se haga la segunda autopsia. Eso es lo que él me dice. Cuando él me dice una parte importante, no me quiso revelar si era el papá o la mamá, pero evidentemente uno de ellos dos era. Luego la familia decide, hace pública una nota de prensa, salió en el Listín Diario, donde decía, aunque el abogado Raimundo me había dicho, yo termino de renunciar del caso, la nota de prensa de la familia lo que dice es que ellos decidieron cambiar de abogado. Y el nuevo abogado entonces sería Silvestre Rodríguez. Resulta que en la nota al día siguiente la familia ofrece una rueda de prensa. Aquí se dieron dos detalles, porque el abogado Silvestre Rodríguez, posteriormente en una entrevista que concedió, la persona que le hizo la entrevista, que ya la pude ver, le preguntaba respecto a lo de hacerle una segunda autopsia a la jovencita. Y entonces el abogado Silvestre dice, te puedo decir que ese punto le costó el puesto a los antiguos abogados. O sea, ya ahí hay un punto, entonces, que estamos de acuerdo en que ahí el principal conflicto vino por el tema de la solicitud de una segunda autopsia. Y el abogado Silvestre Rodríguez es quien revela posteriormente que la mamá no estaba de acuerdo en que se le hiciera la segunda autopsia, porque incluso en la entrevista que concedió a un medio, él dice, y también en la misma rueda de prensa, la razón por la que la mamá no está hoy en esta rueda de prensa es porque está muy enferma después de saber que se le quería hacer una segunda autopsia. Entonces, en esa entrevista que concedió Silvestre, solo estaba presente el padre de Esmeralda y la hermana segunda, porque el padre de Esmeralda tenía 4 hijos, el mayor es un varón, la segunda que tiene 25 años, luego se estaba Esmeralda y un menor creo que de 4 o 5 años, según me dijo el propio padre. La otra cosa que dijo entonces, se dijo en la rueda de prensa, Silvestre, el nuevo abogado, es que los antiguos abogados estaban filtrando información. Yo quiero decir algo aquí. Mucha gente ha dicho que en este caso como que hay se le está dando mucha importancia e entrevistando mucho al abogado de la defensa, al abogado del profesor. Pero miren qué es lo que pasa. Resulta que quien ha estado más disponible para ofrecer entrevista ha sido el abogado del profesor, porque la otra parte no ha querido. E incluso yo le ofrezco todavía a Raimundo este espacio, si quiere también decir su versión de los hechos, porque aunque hay una coincidencia con el tema de hacerle la segunda autopsia a la jovencita, pero también ahí dijo en la nota de prensa que está en el listín, dijo el abogado que estaban filtrando informaciones. Entonces ese es un punto que sería bueno que Raimundo lo aclare. Y en el otro orden, Silvestre también. Entonces, ¿qué pasa?
Silvestre, el nuevo abogado, dice, yo no soy una persona de dirimir las cosas en los medios de comunicación. Entonces hay un problema. No quiere hablar ni el antiguo abogado de la familia, ni el nuevo abogado de la familia. Si ellos no quieren dar entrevista, ¿a quién uno acude? A quien sí está disponible, y quien está disponible para dar entrevista es el abogado del profesor. Entonces, aquí veo, por ejemplo, ya el punto que he tratado de por qué cambiaron de abogado. Aquí, bueno, ya si fue en ellos que renunciaron o fue la familia que cambió, en este caso ya para mí es irrelevante. Pero lo que sí puedo decir es que ahí hubo un conflicto, y el conflicto se generó por solicitar una segunda autopsia a la jovencita. Ahora bien, ¿qué pasa? Dentro de todas las cosas que se han dicho, se dijo que la joven estaba embarazada y que se trataba de un aborto. Miren, hay un punto en el que coincide en todo el mundo. Coincide, lo dice el patólogo forense Sergio Sarita Valdés. Lo dice el abogado del profesor. Lo dice el abogado de la defensa de la familia. El de ahora y el anterior. Lo dicen los padres de la niña. Ella no estaba embarazada. Eso lo han dicho todo el mundo. Y tampoco se trató de ningún aborto. Porque, reitero, eso lo ha dicho, coinciden todos en decir lo mismo. E incluso todos coinciden en decir que la jovencita era virgen, que fue desflorada esa noche de ese encuentro por el profesor. Entonces ya descartemos, porque ahora resulta que cuando un hecho de esta naturaleza ocurre, la gente se crea una mentalidad en su cabeza. Y esa mentalidad en su cabeza, luego lo que digan las autoridades, incluso los abogados, tiene que responder a esa expectativa que la gente se ha creado en la cabeza, porque del contrario la gente no lo cree. Pero yo no creo que el abogado de la defensa, como la parte acusadora, como los padres de la niña, como los profesionales en el término forense, coincidan en decir lo mismo. Entonces está descartado, no estaba embarazada. Segundo, no se trató de ningún aborto. Y tercero, ella todavía conservaba su himen, era virgen, como decimos. Entonces eso descarta en esa parte. ¿Qué pasa? Ahora bien, hay una situación. El patólogo Sergio Sarita Valdés dice que la autopsia que le practicaron a la jovencita está incompleta. ¿Por qué? Miren, según el patólogo Sergio Sarita Valdés, a esa autopsia le faltó un examen tóxico de toxicología y la serología forense. ¿Qué son estos dos exámenes? Muy importante para este dato que voy a dar aquí. Se dijo que el profesor dice que le había dado unas pastillas, que se la puso en una cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente inmediatamente habló de que eso eran pastillas para que abortara. Pues no. No le puso ninguna pastilla en ninguna cerveza ni nada por el estilo. El problema estuvo que cuando él desfloró a la niña por la vía del abuso sexual o la violación, ahí habría que ver cuál es la diferencia entre ambas cosas, que empezó el sangrado, cuando ellos salieron con la niña, se fueron a una farmacia para comprarle una toalla sanitaria y comprarle una de esas píldoras del día después, por el temor del sangrado. Entonces, por si han dado caso, ella estaba embarazada, porque un dato importante que revela el abogado de la familia, Silvestre Rodríguez, es que él dice que la jovencita apenas hacían unos 10 días que le había pasado la menstruación. Unos 10 días que le había pasado la menstruación significa que no estaba embarazada. Pero si hacía unos 10 días que le había pasado la menstruación, el proceso que sigue la menstruación es el de la ovulación. Y es cuando la persona, cuando la mujer está fértil
para poder quedar embarazada. Por eso fue que compraron la pastilla del día después por si en dado caso cualquier tipo de embarazo. Pero la segunda pastilla que compraron fue una pastilla para la menstruación. Y aquí es donde muchas personas han dicho, ahí hay un problema serio porque no había un problema de educación sexual de por medio. ¿Por qué un problema? ¿Por qué no hay educación sexual ni en la jovencita ni en quienes estaban con ella? Simple porque no es verdad que usted ante una jovencita que usted la acaba de violar, que la ha deflorado, que empieza un sangrado, va a tener que comprar una pastilla para la menstruación cuando la niña hace 12 días, aunque pueden darse menstruaciones irregulares, pero eso fue lo que pasó. Ninguna pastilla para aborto ni nada de ese tipo de cosas fue lo que compraron. Las dos pastillas que compraron fue una píldora del día después, una pastilla para la menstruación, una toalla sanitaria y agua por el sangrado que la niña estaba teniendo. Otro dato importante, Sergio Sarita dice, cuando él ve que presentan el cuerpo desnudo de la muchachita y lo describen en el informe de la patología, del informe del INASIF, que fue quien hizo la primera experticia, él dice, pero yo me pregunto, ¿y dónde estaba la ropa? Porque según dice el doctor Sarita Valdés, según la ropa que se vea, la cantidad de sangre que había, como la forma en que estaba la sangre, eso te da una idea. Entonces lo que pasó fue que ellos fueron a la casa de una de las jovencitas y ella se cambió la ropa. E incluso el mismo profesor también se cambió el pantalón que tenía. Cuando dice Sergio Sarita de que falta todavía el examen de la toxicología y de la serología, él dice que con la toxicología lo que se va a identificar es si en la sangre de la niña había rastros de alguna pastilla que se haya tomado y qué medicamento era ese que ella se tomó que estuviese en la sangre de ella. Y con la serología, y esto es importante, dice el doctor Sergio Sarita que es cuando se investiga si en la vagina de la jovencita hay semen. Y esa parte, por eso es que el doctor Sergio Sarita Valdés dice que la autopsia que le hicieron está incompleta, pero segundo, la autopsia que le hicieron no solo que está incompleta, sino también que Sarita Valdés dice, si no le han hecho, si no se ha completado la primera autopsia, no es posible pensar en hacerle una segunda. Primero completen la que le hicieron. Aunque ya que la niña está sepultada, completarla va a ser muy difícil. Otro elemento importante aquí es que, perdón por lo de tomar agua, otro dato importante aquí es que una de las cosas que dice el doctor Sergio Sarita Valdés es que en una autopsia ningún informe debe ser preliminar. Y un problema que tenía esa autopsia es que el informe que dio el INASIF fue preliminar porque todavía no había datos concluyentes. Pero ¿qué pasa? El nuevo abogado de la familia, que es Silvestre Rodríguez, aclara esa parte. Y él dice, no, lo que sucede es que para poder formular la acusación y solicitar la medida de coerción, se necesitaba la información rápida para poder presentar la solicitud de medida de información. Y que por eso el INASIF lo que hizo fue dar un resultado preliminar de esto. Bueno, entonces él dice, ese resultado preliminar lo que hará ahora sirvió para formular la solicitud de medida de coerción y entonces falta ya el informe definitivo de eso. Eso podría tener lógica, lo que dice el abogado Silvestre Rodríguez, podría eso tener lógica, pero reitero, eso no está bien que haya dicho un resultado preliminar. Para concluir entonces en esta parte, resulta que el abogado Modesto Castillo
que es el abogado del profesor, él afirma y dice, según lo que conversamos, que él está consciente de que lo que hizo el profesor John Kelly fue un abuso sexual y que por esa razón él va a tener que enfrentar la justicia y que incluso el mismo profesor está consciente y afirma que él abusó sexualmente de la jovencita. Que lo que él no está de acuerdo y lo que van a pelear en los tribunales es que no se trató de un asesinato, o sea, de que él no mató a la jovencita. Según él dice, estuvo presente en un interrogatorio en la cámara Gesell que se le hizo a 3 de las jovencitas que andaban esa noche, porque resulta que no eran 5 personas como se dicen, que eran 7 las personas que andaban en el carro. Y que se llevó a la cámara Gesell a 3 de ellas y el miércoles se iba a llevar a la otra persona, a las otras que faltaban. Y que en la cámara Gesell dijeron que no, lo que ellas dijeron fue, en ese caso, afirmaron de que él abusó sexualmente de Esmeralda. Pero el abogado del profesor dice que esa familia se conocían y que eran amigos. Pero el papá de la jovencita me dice, porque yo le pregunté, venga acá, dice él que que ustedes se conocían, que eran amigos y eso. El papá dice, no, yo nunca había visto a esa muchacha, a ese señor. Sé que una vez él quería de que ir a mi casa a hacer un cocinado con otras jovencitas y que yo dije que no porque yo soy un hombre cristiano y en mi casa lo que iban a poner era música mundana y eso yo no iba a permitir que hicieran ningún tipo pero de ahí para allá no hubo ningún tipo de amistad, ni de roce, ni con ese señor, ni nada por el estilo. La otra es que el doctor Sergio Sarita Bader dice que en el cuerpo de la joven no se puede hablar de que había golpes, sino contusiones. Entonces, ¿dónde presentaba contusiones? Y esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, pero ¿y cómo es posible que a la casa llegara esa jovencita con golpes y que los padres no se dieran cuenta y que no la llevaran al médico? Bueno, miren, lo que pasa es lo siguiente, porque es que aquí nosotros estamos cayendo en un modelo de sociedad donde el sistema de valores es al revés. Entonces nosotros terminamos cuestionando a la víctima y no al victimario. ¿Qué pasó? Según el doctor Sergio Sarita Bader, las contusiones que presenta la joven es en la cadera, en la parte de la cadera y la cintura, porque todo parece indicar, esto lo digo yo, no el doctor, parece indicar que la sujetaba por la cadera para intentar penetrarla. Entonces dice que las contusiones aparecen en la cadera y en la rodilla. ¿Qué pasa? Que como ella, aunque ella se cambió la ropa, pero lo que llegó fue con un pantalón, entonces era imposible que pudiesen ver las contusiones que tenía, si era en la rodilla y si era en la cadera. Él dice que algo leve tenía en la parte de la ceja de este ojo, pero eso no era tan visible, por eso quizás la familia no lo vio. Ahora, lo que sí es importante que se termine de investigar posteriormente es que el abogado del profesor dice que al llegar la jovencita a la casa, entonces allá también le propinaron una golpiza. Pero ante eso, el papá de la jovencita y la hermana dicen que eso es mentira, que en esa casa nunca ha habido violencia. E incluso la hermana, la de 25 años, dice, yo tengo 25 años de edad y a mí nunca en mi casa me han golpeado y ni siquiera a mi hermanito pequeño de 4 años le han hecho eso. En mi casa nunca ha habido violencia. Entonces ahí hay una parte que será el Ministerio Público quien tendrá que terminar de analizarlo. Bueno, miren, eso es como todo lo que tenía. Ya ustedes vieron, estos fueron los resultados de todas mis conversaciones con el médico, con el doctor Sarita Valdés, con el abogado Modesto Castillo del profesor, con el abogado Silvestre Rodríguez de la familia,
con el papá de Esmeralda y con su hermana. Ahí está como una reconstrucción de los hechos. Este es un caso que todavía mientras más uno lo va batiendo, lo que hace que se va poniendo mucho más complejo. Esperemos que en los próximos días estas cosas comiencen ya a aclararse. Pero lo que sí estamos claros es de que ese profesor y si hay algún otro cómplice o implicado, tienen que pagar por lo que hicieron.